vamos a suponer, esto es una conversación rápida con Marcelo Croatto, acá conversación expresa. Llego al consultorio del doctor Croatto a hacerle una consulta. Obviamente toda consulta genera honorario. O sea, yo estoy claro en eso, doctor. Pero mi consulta es la siguiente. Yo estoy harto de la oposición falsaria y protibularia, pero mucho más harto estoy por la inexistencia de una oposición genuina, con un liderazgo político reconocido internacionalmente, que sea capaz de articular una acción distinta a eso que está haciendo la oposición falsaria. Yo considero que lo que debe hacerse es que un buen grupo de venezolanos en el exilio, si son ciertas las cifras de que somos 7 millones, 6 millones o 5 millones en el exilio, el 10%, vamos a irnos por lo más pequeño, que son 5 millones, el 10% de esos 5 millones son 500,000 personas. El 1% son 50,000. Si el 10% de esas 5 millones de personas, el 10%, es decir, 500,000, aportan $1 al mes, $1 al mes, donde quiera que se encuentren, solamente $1 al mes, para establecer un presupuesto para ser utilizado exclusivamente en el rescate de Venezuela a través de una fuerza armada en el exilio. Yo creo que es un paso inicial. Ese paso inicial, por supuesto que se organizaría con todos aquellos, para empezar, haciendo una gran jornada de reclutamiento de militares en el exilio, militares y policías en el exilio, hombres de armas, inclusive considero yo, de militares con nacionalidad venezolana sirviendo como militares en otros países, que son muchos. Y partir de allí y empezar a estructurar las acciones de fuerza que hay que hacer para reventar el sistema chavista en Venezuela. Pero eso necesita una legitimidad, Marcelo. Ese liderazgo político necesita cubrirse de cierta legalidad. Porque si no, corren el riesgo de ser catalogados como fuerza irregular, como organización terrorista, cualquier cosa. ¿Qué se te ocurre a ti para, desde el punto de vista legal, darle legitimidad a esa iniciativa, de cubrirla de legalidad? ¿Qué se te ocurre a ti? Me sorprendiste con la idea porque no pensé que veníamos por ahí. Claro, porque esta es una consulta. Yo estoy llegando a su consultorio. Bueno, lo primero es que hay una acefalía total en Venezuela, a excepción discutible, como siempre hemos dicho, del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que traído un poco de los pelos, pero es lo único que queda con algo de legitimidad. Creo que deberíamos empezar por hacer algún tipo de solicitud ante este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, basado en que no existe ningún poder legítimo en el Ejecutivo ni en el Legislativo, en ninguna parte, ni en Venezuela ni en el exterior, y no existe poder judicial legítimo en el interior de Venezuela, para que se designe por necesidad, interpretando la Constitución como siempre se hace, algún procedimiento para empezar a buscar que la gente participe. Lo ideal sería hacer una elección, eso es muy difícil, pero con recursos yo creo que se podría hacer una elección entre los venezolanos en el exilio. Los que estén dentro de Venezuela habría que considerarlos como que se abstuvieron porque es imposible organizarlo desde adentro, y los que participen desde adentro van a participar, la mayoría en contra, porque nadie se va a atrever a decir que está a favor. Pero es que la iniciativa, atención, la iniciativa va a ser exclusivamente en el exilio, para no poner en riesgo a nadie que se encuentre en Venezuela. Correcto. Hay diversas organizaciones que están tratando de organizar algo más o menos como lo que tú me estás diciendo, pero no es fácil, sobre todo porque no se consigue darle legitimidad a los grupos. Por ejemplo, está el grupo de los repúblicos. El doctor Franceschi es muy respetado, pero ¿cuánta legitimidad puede él esgrimir? Y de paso, él sería
un factor y los repúblicos serían un factor, no son todo Sí. el factor de la disidencia a esa oposición. Correcto. Entonces tenemos otros grupos que tienen el mismo problema. Menciona al doctor Franceschi porque él Claro. es muy respetado. Podemos mencionar a otros, podemos mencionar a la gente de Rumbo Libertad, podemos mencionar a la gente agrupada en esa CCL, creo que se llama, donde hay grupos de distinto orden, todos asumidos como liberales o de derecha. Están personalidades como el vicealmirante Carratú Molina, están personalidades independientes también y fuera de Venezuela, que nombrarlo sería largo, pero adelante. Sí, bueno. Pero todas estas organizaciones, inclusive, tienen el problema que la mayoría no tienen una constitución legal, son sociedades irregulares. No sé si alguna sí tiene un acta constitutiva, pero como conjunto, si dirigen algún tipo de comunicación al TSJ pidiéndole el reconocimiento como institución, habría que hablar con un constitucionalista, pero que reconozca la existencia del grupo sería un primer paso, y que estos grupos busquen la forma de organizar algún tipo de elección. Se había hablado, por ejemplo, con la famosa consulta que iba a hacer Guaidó, que el concepto de hacerlo vía una aplicación para los teléfonos inteligentes era bueno, pero por supuesto lo hicieron justamente de la forma que ellos pudiesen hacer todo el fraude posible. Pero existe la posibilidad de hacer una consulta basándose en la Constitución del 99 le da cierta vigencia a estas acciones. La del 61 no, porque esto era inconcebible, y para mí la del no existe. Pero apelando a lo originario y a la inexistencia de instituciones, yo iría al TSJ, primero a ir pidiendo el legal de las organizaciones del exilio y posteriormente a buscar la forma de hacer una consulta masiva entre los venezolanos extranjeros donde podamos verificar quién es cada persona que va a participar, aunque el voto sea secreto, pero que la persona que va a participar realmente existe, realmente es venezolano, y no es como, por ejemplo, yo tengo 2 teléfonos bajo 2 aplicaciones y voto 2 veces. Y entonces agarro el teléfono de mis hijos, que son menores de edad, pero entonces ahí tengo más teléfonos para votar, no que se pueda registrar. Y eso sería posible hacerlo. No es fácil, pero sí se puede. El asunto es los recursos. Una mínima aportación, pero para lograr eso habría que tener primero una Contraloría que sea intachable, algo que todos los venezolanos digan, sí, yo sé que fulano de tal es una persona honesta, y además de todo, haría cualquier cosa por liberar a Venezuela, así que él no va a permitir que nadie se robe eso, porque detesta tanto a los chavistas que no deja que nadie se robe lo que va a servir para sacar a los chavistas de Venezuela. Con esa Contraloría, pedir algún tipo, lo que tú dices, $1 al mes por cada venezolano que está afuera. Es que el que no pueda poner $1 al mes es porque está en la absoluta indigencia. Está pidiendo limosna en la calle. Claro. Es más, pidiendo limosna en la calle tendría ese $1 al mes. Y eso permitiría crear el procedimiento, la parte tecnológica para hacer esa consulta que legitime este gobierno del exilio. Como lo comentamos una vez, mi tesis en Derecho Político en la Universidad Argentina fue sobre los gobiernos en el exilio. Muchos son simplemente sociedades patrióticas. Algunos gobiernos en el exilio son gobiernos que fueron expulsados de sus respectivos países. Caso típico, los gobiernos de la Europa ocupada por los nazis, que salieron hasta Inglaterra y ahí nombraron su gobierno en el exilio. En algunos casos salió el primer ministro, salió el rey. En otros casos, simplemente el que tuvo más decisión, más coraje, más audacia, asumió el gobierno. Mi personaje favorito es General de Gaulle. Él no era nada en el gobierno, era un general de Estado Mayor. Él no tenía la más mínima legitimidad para subir el gobierno de Francia. Lo que no tenía era la ley a su favor, pero la legitimidad se la gana con aquello que llaman los politólogos la autoritas. El tipo quebró al gobierno colaboracionista
separándose del mando, declarándose en rebeldía, huyendo a Gran Bretaña, solicitando apoyo para ese gobierno en el exilio y ese ejército de la Francia libre, recibe el apoyo y a partir de ese momento se convierte en la guía de la resistencia francesa antinazi. O sea que me refiero a hechos como eso. Fíjate lo que a mí se me ocurre. Yo considero que ninguna medida o acción en contra del sistema chavista, en contra del sistema, ojo, no del régimen, porque el régimen es una parte del sistema. El sistema es el régimen chavista, su oposición falsaria y protibularia y el que sirve de correaje entre los dos, que es la burguesía y el entramado financiero. Empresas, sistema bancario nacional e internacional, paraísos fiscales, empresas fachadas, testaferrato, etc. Para reventar ese sistema, desde mi punto de vista, no se puede usar como antídoto a un fruto del árbol envenenado. Está envenenado el árbol, está envenenado su fruto, están envenenados sus raíces, sus semillas, sus hojas y el que se le pegue. Desde mi punto de vista, una de las columnas que sostiene el entramado del sistema chavista es esa constitución hecha a la medida de la usurpación. En mi opinión, si yo arrancara una iniciativa para reventar ese sistema con todos los que cubre dentro, yo empezaría por quitarles la alfombra legal, la alfombra constitucional. Y esta sociedad patriótica, agrupación de ciudadanos, asamblea de ciudadanos o gobierno del exilio, junta de gobierno, gobierno patriótico, gobierno de la Venezuela libre, debería empezar por atender el llamado establecido en el artículo 250 de la Constitución del 61, que le exige a todo venezolano investido o no de autoridad, palabras más, palabras menos, a actuar en cuanto a lo que esté a su alcance para restablecer la vigencia de ese texto constitucional. Como esa constitución fue abolida de forma irregular sin cumplir con lo establecido en ella, esta iniciativa que quiera reventar ese sistema, por donde debería empezar, es por reivindicar la Constitución del 61 vulnerada. Y partiendo de ella, es evidente que deberá hacer cosas que no están en el texto constitucional. Porque la Constitución del 61 no te establece la Constitución de la Junta de Gobierno. Pero la anterior a ella, la del 53, tampoco lo establecía y sin embargo se establece en el año 58. ¿A dónde quiero llegar, Marcelo? Y quisiera tu opinión sobre esto. ¿Lograría esa asociación de venezolanos, por ejemplo, convocar ante la usurpación de la Constitución del 61, ante el sistema de usurpación que desconoció la Constitución del 61, hacer una gran convocatoria, por ejemplo, a venezolanos en el exilio, para la realización de un congreso de la Venezuela libre, a realizarse de forma presencial o virtual, para organizarnos en función de las acciones que cada quien propondría para el restablecimiento del orden constitucional del 61. Así como hicieron los hebreos que empezaron para constituir para la constitución de Israel. Y lo primero que se hizo fue un congreso sionista para que sus componentes empezaran a actuar y a ponerse de acuerdo cuál es la agenda que vamos a cumplir. Es esta. Nosotros queremos el Estado de Israel. Y para llegar a ese Estado de Israel, nosotros vamos a hacer estas cosas. ¿Quiénes están representados en ese congreso? Bueno, cada una de las partes. Allá estaban los ultraortodoxos, allá estaban los más a la izquierda, los de origen soviético, allá estaban los de origen argentino, allá estaban los de origen alemán, etcétera, y se conformó una visión. ¿Podría hacerse eso y poder decir que se está actuando legalmente? Mira, basados, como siempre he dicho, en el artículo 250 de la Constitución del 61, cualquier cosa sería válida. Hay muchas cosas que la Constitución del 61 no contempla,
porque en ese entonces ni siquiera existían en la mente de la gente. Entonces hay que adaptarse. Yo iría hasta la Declaración de Independencia y la Constitución de 1812 para buscar los fundamentos, porque ahí se creó una nación y es en cierta forma lo que se estaría haciendo. Podríamos ir también a buscar los basamentos filosóficos a la Constitución de los Estados Unidos y su Declaración de Independencia, la Constitución argentina, que es una constitución liberal de primera categoría y deberíamos copiarle muchas cosas, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, para darle el basamento político, moral y filosófico, porque el legal está simplemente en el 250, haga lo que tenga que hacer. Y de ahí se va constituyendo un congreso, como hizo Theodor Herzl con los judíos, que crearon el movimiento sionista. Esto es lento, y yo siempre he dicho que recuperar Venezuela es lento. El que diga, mañana tenemos Venezuela recuperada, si no tenemos a los gringos de estos lados que estén desembarcando la tercera edición de Marina, 25 Rangers, la cinturona de los sentidos de paracaidistas, olvídense. Y aún teniéndola, Marcelo, muchísima gente que me ha escuchado luego de que yo he hecho esta propuesta, me ha dicho su temor a que esto no esté bien organizado y termine en una chapuza como Bahía de Cochino, que tenía todo el apoyo de los Estados Unidos. Ya sabemos qué pasó gracias a el pajarito ese llamado John Fitzgerald Kennedy y su cobardía. Bueno, tenía todo el apoyo chapuceado de los Estados Unidos porque mandaron a los cubanos en condiciones limitadas, inclusive con un error por la diferencia de hora entre Cuba y Centroamérica, y ahí fue la falla donde no se unieron los bombarderos con los cazas y el desastre. Me dijo, no me dijiste a las 4, sí, claro, a las 4, pero ¿de dónde estoy yo? No, ¿dónde estás tú? Y ahí fue el desastre. Pero entonces, se podría, es la única forma rápida, sino lento. Se crea esta sociedad patriótica en el exilio, que te voy a decir, hay ya intentos por crearla, están diversos grupos, tenemos Fuerza Pública en el exilio, que son exmilitares y expolicías que están desesperados, que le pica el dedo para jalar gatillo e irse a pelear por Venezuela, porque he hablado con ellos y lo que están esperando es la oportunidad para ponerse el uniforme e ir a liberar a Venezuela. Por supuesto, Guaidó no les hace caso porque ahí no hay negocio, porque ellos lo que quieren es liberar a Venezuela, no hacer negocio. Tenemos diversas organizaciones, desde los repúblicos, desde la Unión de la Resistencia Ciudadana, se me fue el nombre, bueno, cantidades de grupos, con muchos de los cuales he podido hablar, y se están empezando a hacer los contactos, pero darle esa organización requiere dos cosas. Primero, necesitamos abogados constitucionalistas que nos ayuden a darle fundamento. Yo no soy constitucionalista, así que a mí no me miren para eso, pero darle fundamento. Cosas. Uno, darle forma legal a estas organizaciones para que puedan actuar, porque si no, voy a hablar yo, aquí está Marcelo Croato, yo represento la organización tal, el Centro Croato, perfecto, pero el Centro Croato soy yo. No hay una organización legalmente establecida y eso es importante. No solamente eso, sino que hay que evitar a toda costa la sobrerepresentación de cascarones vacíos. O sea, no puede ser que Daniel Lara Farías llegue diciendo, yo vengo en representación de mis televidentes. Pero tus televidentes pueden verte, pero no necesariamente sentirse representados por ti. Sí, pero es que yo soy Daniel Lara Farías. No, bueno, usted está aquí como Daniel Lara Farías, nada más. Y su opinión puede ser escuchada y respetada, como lo que usted es, no como lo que usted pretende ser. Es decir, eso que pasó en aquel nefasto experimento que fue la Coordinadora Democrática, donde en la cosa esa de la sociedad civil, cualquiera que llegaba decía, yo soy de la sociedad civil, y entonces él tiene representación. No, para tú ser parte de la sociedad civil tienes que ser una organización debidamente constituida, con miembros, con estatutos, con acción, con sede, con presupuesto auditable, con todo lo demás que te acredite como tal. Si tú lo que eres es un ciudadano con buenas intenciones y con ganas de echarle bola, eso es lo que tú eres, un ciudadano con ganas de echarle bola. Pero no vengas y te presentes. No, entonces la organización, ¿cuál es? Bueno, la cuenta de Twitter y la cuenta de Instagram. Bueno, tú lo que eres un tuitero, ¿verdad? Un influencer, que tu actuación tendrá mucho valor. Estoy hablando como si fuese yo, pues.
O sea, aquí llegó Daniel Lara Farías en representación ¿de qué? Representación mía, pana, porque yo no represento a nadie. Nadie ha votado por mí, nadie me ha escogido como su vocero, ni yo lo quiero ser. Entonces, yo creo que allí entraríamos en el plano de la representación y me parece muy bueno que plantee eso. Pero me parece muy bueno además que haya remitido esto hacia el acta de la independencia, Marcelo, porque se trata de una nueva independencia. Es que, fíjate, una de las cosas que se habló en uno de los tantos intentos organizativos era buscar personas que tuvieran cierta cantidad de seguidores en redes sociales para que tuvieran alguna representación. Digo, bueno, que sea hay alguien que te escucha, pero no para que tenga poder, sino para decir, bueno, mira, empieza a ayudar a organizar, porque no es lo mismo que llegue Juan Pérez, que lo conocen en su casa a la hora del almuerzo o a la hora de la cena, porque en el almuerzo no lo han visto, a que llegue yo, que me han visto, que llegues tú, que te han visto. Entonces, la primera idea fue así, que tenga una representatividad en redes sociales, que es lo único que podemos medir para que comiencen a ayudar en la organización. Pero después, la legitimidad como tal, la representación, tiene que ir de algo donde realmente cada venezolano pueda expresarse. Y ese algo es este proceso de votación que puede hacerse por vía de los teléfonos inteligentes, que se haga una aplicación. Eso es válido y tenemos que aprovechar la tecnología, porque claro, jamás y nunca vamos a estar todos reunidos para votar, pero de esa manera sí. Y se puede implementar un sistema de seguridad. Todo eso tiene costos, porque por mucho que digamos yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero también tengo que comer. Entonces, si me pides que esté 1 hora al día, a lo mejor puedo, pero si tengo que hacer algo que tengo que estar 4 horas al día, o vamos a buscar algunas personas que programen esta aplicación, bueno, un tiempo que ellos no van a estar trabajando para poder comer. Y eso sobre todo, no, y sobre todo por una cosa particular, Marcelo, que hay que entenderlo también, que todos los que estamos en el exilio sabemos, entendemos y estamos al tanto de que el que no trabaja no come. Y la gran mayoría tenemos más de un trabajo para podernos sustentar. El que una persona se vaya a dedicar exclusivamente a la organización de esto debe tratarse con un criterio de comprensión de que no es lo mismo dedicarle 1 hora a responder correspondencia o a responder llamadas telefónicas como aporte a la lucha que dedicarte 24/7, porque la lucha por la libertad no ve horario ni fecha en el calendario. ¿De qué va a vivir esa persona? Eso es algo que hay que tener en mente, por supuesto. Esa lucha necesita quien la sustente. Y yo estoy seguro que eso se logra. Y habrá miles de mecanismos legales, transparentes y plenamente casados con la idea de que sí, de que las acciones hay que hacerlas, hay que acometerlas y hay que organizarlas. Y quienes lo hagan deben además rendir cuentas de sus acciones. Yo estoy seguro de eso. Pero Marcelo, creo que hemos abierto un flanco interesantísimo que te invito y te pido y te propongo que continuemos la próxima semana con más contenido del que has traído, inclusive diciéndole a la gente, aquí está este artículo de la Declaración de Independencia, aquí está este artículo de la Constitución Argentina, aquí está este artículo de la Constitución del 61, e inclusive revisando lo establecido en los decretos de creación de las juntas que se han hecho en Venezuela en los momentos en que se han derrocado tiranías. Creo que eso sería también interesantísimo, ¿no? Sí, no, es que lo primero, como dijimos, casi que lo fundamental, crear una Contraloría para que la gente confíe, porque si no va a decir, oh, lo que quiere es alquilar otro departamento de 15.000 euros mensuales. Y no, de hecho, el que haga eso hay que colgarlo por las pelotas. O sea, no, por supuesto, hay que tener una Contraloría, hay que tener una buena organización que es por donde se debe arrancar, una organización de inteligencia para evitar las infiltraciones y los ataques, que a partir de ese momento lo vamos a tener. Y por supuesto, un buen aparato de comunicación que permita que la gente esté plenamente informada de lo que debe estar informada, entendiendo además que la garantía para que estas cosas ocurran es, sin duda alguna, la clandestinidad. ¿Cómo combinar la clandestinidad con la transparencia en el manejo de los recursos? Eso es un reto, pero todos esos retos podemos discutirlos en otro momento, Marcelo. Creo que este tema da para más y te invito a que sigamos conversando de esto la semana que viene. Por supuesto, hay que seguirlo porque creo que es
uno de los puntos más importantes que hemos tocado. Hemos hablado periféricos de este tema, como fue la Constitución del 61, como es el hecho de el gobierno de exilio, pero ahorita abrimos una caja de Pandora y tenemos que darle durísimo porque ahí está la diferencia para liberar a Venezuela. Los ciudadanos. Así debe ser y así lo haremos. Y la semana que viene seguiremos hablando de eso. Gracias a todos, amigos. Hasta la semana que viene. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.